Soy Hugo Manuel García Ábalos, soy economista de formación y tengo maestría en Política y Gestión Pública y Planificación Estratégica Nacional. En esta ocasión, en este video programado, vamos a hablar de la planificación estratégica inteligente. Haciendo un poco un resumen de inicio, hablamos que la planificación estratégica inteligente es una concepción, digamos, integral de todo lo que los diferentes apellidos se pudo haber dado al concepto de planificación en las organizaciones. O sea, hablamos de, históricamente se habló de la planificación estratégica o la planificación estratégica participativa o la planificación estratégica y operativa, y todos los esfuerzos un poco en la idea de lo que desde el concepto de planificación estratégica inteligente pretendemos decir que las organizaciones tienen que aprender, tienen que generar aprendizaje continuo. Y ese aprendizaje continuo dentro del proceso de pensamiento estratégico se da con inicialmente identificar la identidad institucional, o sea, un poco a nivel hasta filosófico, conocer quién soy, a dónde voy, cuál es mi misión, cuál es mi identidad a nivel organizacional, ¿verdad? ¿Cuáles son mis objetivos estratégicos? Esta construcción lógica se va haciendo con los instrumentos. Tenemos el ciclo PDCA, de la rueda de Deming, la rueda de la calidad, tenemos la estrategia que las empresas de clase mundial en el mundo y en Paraguay utilizan y que tienen que ver con las 5W2H, o sea, de las siglas en inglés, de saber qué, quién, cuándo, cómo, cuánto, por qué, dónde, etcétera. Y haciendo una matriz de eso tenemos perfectos resultados si es que eso se hace en serio, valga el término, ¿verdad? Algo que también, y tomando una de las herramientas, porque pueden haber varias, una vez que conocemos la identidad institucional, el siguiente paso sería identificar dentro siempre de la fase diagnóstica de la organización, es decir, cuáles son los factores críticos de éxito, dónde ponemos el foco para poder crear el siguiente paso, estrategias y directrices que van a guiar el accionar de toda la organización en sus diferentes dependencias, ¿verdad? Un poco la lógica de procesos clave dentro de la planificación estratégica y como un concepto de pensamiento estratégico, ¿verdad? Aquí el rol de los colaboradores es clave, porque nosotros vamos a situarnos en un análisis remoto o inmediato del entorno y vamos a conocer lo que hace o deja de hacer la competencia, lo que hace o deja de hacer el gobierno, lo que hace o deja de hacer la sociedad y los clientes cautivos o no, ¿verdad? O sea, hay como un desafío inicial de sincerar la organización para decir dónde estoy y hacia dónde voy, ¿verdad? La herramienta sobre todo de planificación estratégica, perdón, la herramienta de plan dentro del PDCA es, digamos, calcado lo que hacemos en un proceso de planificación estratégica. Nos preguntamos que hacia las preguntas del 5W2H, perdón, para que nos van a orientar y nos van a exigir a tener indicadores, a tener metas. O sea, decíamos hace un rato, bueno, hay que convertir el sueño en realidad, y en realidad eso es planificación estratégica, pero el sueño en realidad convertir no es mágico. O sea, hay que establecer metas, hay que establecer pasos y hay que establecer indicadores, y luego hay que sentarse a cumplir lo que se escribió ahora. El plan estratégico sin un plan operativo no tiene sentido, o sea, es un libro, una letra muerta. Y lo que se quiere es darle vida a eso. Nosotros, si pretendemos, también decíamos hace un rato, ya es historia, o digamos, históricamente veníamos hablando de herramientas que hoy a lo mejor ya no usamos. O sea, el método SOP para hablar de planificación estratégica. O sea, la discusión si la planificación estratégica empezó en una consultora o no, y desde el sector privado pasó al sector público o al revés. O sea, no importa la discusión y que se pongan de acuerdo los teóricos, pero lo que nosotros sacamos en limpio es que toda organización, sea pública o privada, tiene que trabajar un plan estratégico y a partir de ahí hacer como una desagregación de todas esas actividades y volverlo operativo, ¿verdad? Y el plan en sí va a servir como para luego poder evaluar más fácilmente, con algún parámetro, con algún criterio. La hoja, decíamos, de la tijera, planificación y evaluación, tiene que estar bien afilada para que haga juego con el resto de la tijera o la siguiente hoja que tiene que ver con la ejecución y con la acción. La realidad no se compadece de los aprendizajes que terminan o no incorporando las organizaciones en su día a día, en su complejidad diaria, ¿verdad?
también decimos historia cuando decimos estas herramientas, no digo yo que sean viejas ni que estén en desuso. Ayer hablábamos de marco lógico, ayer hablábamos del método SWOT, ayer hablábamos de matriz de alternativa, hoy lo seguimos hablando de determinadas metodologías, pero tenemos nuevos elementos o tenemos nuevos instrumentos. La necesidad de hacer planificación estratégica está vigente siempre, pero hoy tenemos el cuadro de mando integral, hoy tenemos el PMI o la oficina de proyectos para el gerenciamiento del proyecto, el PMO. No saco crédito de eso, al contrario, pero estoy diciendo que estamos hablando de lo mismo, de una planificación y de una acción que es necesaria para que las organizaciones lleguen a sus resultados, ¿verdad? Finalmente, esto fuera de las historias que podemos contar en las organizaciones y que no suman a veces a las metas, a los resultados, al impacto que necesita una organización pública. A nivel nacional también hacemos planificación estratégica. O sea, de hecho, uno de los apellidos que decíamos es la planificación estratégica nacional. Existe a nivel país un Consejo de la Defensa Nacional que debiera reunirse o no para trabajar esto en articulación con la Secretaría Técnica de Planificación. Y de ahí salen todos, digamos, las iniciativas, los planes que después se traducen en los instrumentos como el presupuesto para poder concretar lo que cada instancia, cada dependencia gubernamental o del Estado tiene que terminar haciendo o no, ¿verdad? Un poco, entonces nosotros terminamos siendo, si queremos ser realmente protagonistas de la historia, eso se va a dar solamente si en realidad incorporamos a la cultura organizacional la planificación y la evaluación, la ejecución y la acción, tomando los conceptos de la rueda de la calidad. Solo seríamos protagonistas de la historia y realmente en una organización, decía, del Estado, en una organización no gubernamental, en vía pro desarrollo, cuando hacemos una autoevaluación. O sea, no queremos el requerimiento de lo que mañana nos va a exigir o no la ANEA, es para acreditarnos, pero vía pro desarrollo ya puede, y de hecho lo está haciendo, empezando a trabajar procesos de autoevaluación. Si estamos en una organización pública, una organización entidad del Estado, no podemos esperar que venga la Contraloría y nos pregunte dónde hicimos bien o mal o por qué. O sea, queremos hacerlo de motus propio y para eso hacemos el MESID, el método de control, el modelo estándar de control interno, y hacemos todos los formularios que nos toca ahí, ¿verdad? O trabajamos con procesos de ISO 9000. O sea, son todos instrumentos nuevos y muy importantes que, digamos, ayudan a que la organización pueda más fácilmente encaminarse a sus resultados y a sus objetivos, ¿verdad? Y también decía el insertar en la cultura organizacional esas herramientas que desde el ámbito, las buenas prácticas que puedan haber, o sea, sea con la modalidad, con los instrumentos, con las herramientas que hubieran, ¿verdad? También insertar el compromiso y vivenciar los indicadores. Los indicadores tienen que tener vida, ¿sí? Y que tengan vida implican que haya un control y seguimiento. O sea, no podemos hacer un control solamente posterior y darnos cuenta de todo lo que pudimos haber hecho mejor. O sea, los controles tienen que estar antes, durante y después. Y el compromiso con la calidad y con la excelencia tiene que ser en serio y desde las organizaciones, no de afuera mirando digamos desde las graderías, sino digamos remangándonos con la organización, conocer un poco ese compromiso con las buenas prácticas, ese compromiso con trabajar con una identidad institucional y terminar soñando pero despiertos con una planificación estratégica útil. En la medida que nosotros incorporemos esas herramientas, en la medida que nosotros incorporemos esa galería o los indicadores que podamos crear y construir, vamos a tener fe y vamos a ser parte de la organización. Si no, van a ser simplemente un cuento que le llamamos planificación estratégica y que va a quedar ahí y luego no va a tener resultados. Si lo tomamos en serio, son muy útiles todas las herramientas anteriores o actuales, y en un enfoque emergente nosotros damos una visión de planificación estratégica inteligente en ese sentido. Una organización que aprende y que va para adelante detrás de su impacto, si fuera el sector público, detrás de su rentabilidad, si fuera el sector privado. Muchas gracias.